Seguimos como cada tarde analizando la actualidad internacional. En el segmento anterior escucharon el análisis de la profesora Ana Paula Diniz sobre lo que está pasando en Gaza y la ejecución de esta primera fase del plan de paz. Vamos a seguir desmenuzando este tema porque es quizás uno de los más importantes en este 2025. Y nos vamos a conectar hasta Ciudad de México con Cristian López, analista de geopolítica, con quien siempre solemos entender estos asuntos, sobre todo en Ampliamente. Cristian, qué gusto recibirte nuevamente. En Ampliamente recientemente también hicimos un programa dedicado justamente a toda esta situación, ¿no? De hecho, hay varios programas dedicados a entender lo que está pasando en Gaza y cómo se llegó hasta este punto. Y es importante resaltar además el papel que está teniendo Donald Trump en esta cumbre donde mediáticamente se vende como el gran promotor de la paz en un conflicto que parecía tan difícil, ¿no? De poder gestionar, de poder sentar a estos actores tan antagónicos en una mesa y poder por lo menos lograr este alto al fuego que permitiera un intercambio de prisioneros y secuestrados, y por otra parte la ayuda humanitaria, aunque quedan algunos puntos por tratar todavía que quizás sean los más complejos. Estamos conectados con Cristian López, analista de geopolítica. No sé si me escuchas, Cristian, pero Sí, precisamente nos conectamos contigo para seguir desmenuzando este tema, porque la verdad es que lo hemos venido conversando en los últimos días, desde que el viernes se oficializara esta primera fase del plan de paz. Entonces, ¿qué viene de ahora en adelante? ¿Hasta qué punto esto se puede concretar como un acuerdo de paz permanente y duradero? ¿Cómo lo ves tú? bueno, permanente y duradero definitivamente no. No es ser pesimista, es simplemente ser más cautelosos en esta ocasión, porque la misma historia del Oriente Próximo nos ha dado muchas lecciones de que esto no es tan sencillo de resolver, y de hecho este plan de paz no resuelve lo fundamental, que es ver si sí o si no es viable y aceptable y sobre todo sostenible un Estado palestino. Tampoco resuelve el tema de la ocupación de algunos territorios de Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza. Entonces, no, bueno, y también no, del otro lado de la moneda, tampoco resuelve el desarme de los grupos terroristas para que también Israel no esté siendo atacado con misiles o con cohetes que todo el tiempo también, hay que decirlo, sobrevolaban los cielos de Tel Aviv o de Jerusalén. Entonces, esa parte de la permanencia no, pero hoy sí debemos todos, y digo todos porque finalmente de alguna o de otra forma nos involucran o nos involucramos en este conflicto a nivel análisis, a nivel opinión. Hay algunos que un poquito con más fanatismo, diría yo, toman la bandera 100% de las causas, unos a favor de Israel, otros a favor de Palestina, con sus propios argumentos cada quien. Pero hoy lo que sí debemos de celebrar es que la primera fase, que es la fase humanitaria, ya está resuelta. Sí es Donald Trump en este caso el principal promotor y precursor de esta paz. Lo que yo no quisiera que fuera es que fuera el principal beneficiario económico y que se desarrolle una riviera ahí en Gaza, con vistas al Mediterráneo. Eso lo tienen que decidir los gazatíes. Si los gazatíes en su tierra quieren una riviera, que sea con inversión de los países musulmanes. Si quieren puras mezquitas, que pongan puras mezquitas. Si quieren fábricas, si quieren centros comerciales o si quieren simplemente sus edificios que fueron destruidos, que ellos sean los que decidan. Entonces, esa parte sí, ojalá la consideren, pero repito, la parte humanitaria, no solo de parte de los rehenes que ya fueron liberados, ya están terminando o empezando a liberar también los cuerpos de las personas que fallecieron o asesinaron los integrantes de Hamas, pero del otro lado también empezar con la liberación de más de 1,700 civiles y cerca de 200 militantes de Hamas que tienen en cárceles de Israel. También es parte del acuerdo y también se comienza a hacer.
Por eso te digo, la parte humanitaria está resuelta hasta este punto. Está abierta la posibilidad de que los gazatíes que ya estaban fuera de Gaza puedan retornar a su tierra, una tierra que, por cierto, pues ya está destruida. También parte del plan es la opción que le dan a los integrantes de Hamas de desarmarse y permanecer en Gaza, o se pueden ir y les facilitarían los pasaportes para irse de Gaza. Esa es la segunda parte donde vamos a entrar y donde se van a empezar a complicar las cosas. Vienen dos fases: el desarme de Hamas, que es un desarme total, que ya lo pidió tanto Israel como Estados Unidos, en donde ya veremos si Hamas tiene la voluntad de hacerlo, y segundo, si Irán deja de interceder por Hamas y lo convence de que se mantenga armado, pues bueno, todo esto se va a caer. Ahora bien, si Hamas decide desarmarse, ya podemos entrar a una tercera fase, que es la del desarrollo económico, que es donde vienen ya la cosecha de lo que han sembrado, sobre todo de manera occidental. Pero hay muchos temas en medio que no están resueltos, como la ambigüedad política. No se sabe exactamente quién va a gobernar y por cuánto tiempo, porque todo lo dejan a consideración de si las partes van cumpliendo o no. ¿A criterio de quién? ¿A criterio de quién se va a decidir si ya cumplieron o no? Otro tema, pues, es que es una ocupación temporal disfrazada, porque no es posible, eso se me hace francamente un manotazo, un golpe de burla a la historia, que propongan un británico, que aparte ya tiene un historial muy negativo en temas en Irak, y que pongan a un británico a ser el gobernante interino, siendo que Reino Unido y Francia pues son los principales causantes de esta crisis en Oriente Próximo. Entonces, todavía hay varios puntos a resolver, francamente, sobre todo la cuestión de la gobernabilidad, porque no va a haber, Nastasha, no va a haber un actor con poder real, con influencia real sobre el territorio. Es decir, ahí quienes fueron electos para gobernar fue Hamas. Al quitar a Hamas, ni siquiera la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas tienen legitimidad para gobernar. Entonces, ni una coalición internacional de fuerzas, ni Tony Blair, ni la Autoridad Nacional Palestina tienen legitimidad para gobernar, pero tampoco lo tendría ya Hamas, que en este acuerdo, que parece un acuerdo de derrota de una guerra que no estaba considerada como tal, pues es el que va a perder prácticamente todos sus atributos. Entonces necesitamos ver qué pasa en la segunda fase. La primera, que repito, es la parte más importante porque es la parte humana. Qué bueno que los rehenes de Israel ya están en su casa, los que lograron sobrevivir, que los cadáveres de las personas que no puedan descansar en paz en su tierra y con su familia. Y qué bueno que ya también inocentes, hay que decirlo, en su gran mayoría civiles gazatíes que estaban en cárceles de Israel, qué bueno que ya puedan también retornar a su tierra, así como los que se habían autoexiliado, que ya puedan regresar a su tierra. Cristian, nos queda poco tiempo para despedir el programa, pero dos cosas muy rápidamente. Por un lado, la importancia, ¿no?, de que se vuelva a reconstruir la vida pública en este territorio. Y por otra parte, muchos analistas comentan de que Gaza se pudiese convertir en un protectorado. Esto pareciera que pone como un punto y final en lo que fue o lo que caracterizó este conflicto estos dos últimos años, pero a partir de aquí pudiesen comenzar nuevos conflictos, un conflicto de una naturaleza diferente. ¿Cómo lo ves tú rápidamente? Sí va a cambiar el rostro. Me parece que al desarticular Israel duramente, hay que decirlo muy duramente, por cada militante de Hamas se llevaba cientos de vidas de civiles. El rostro de Gaza va a ser diferente, definitivamente. Queda en un limbo cuál va a ser el nuevo rostro, porque dependerá de si Hamas quiere resistir con armas y mantenerse en el poder, dependerá si dejan que sea la Autoridad Nacional Palestina una coalición, o incluso estos británicos de manera itinerante, de manera temporal. Entonces, vamos a estar atentos, Nastasha, a ver cuál es el nuevo rostro de esta Gaza,
Para mí lo más importante es que le permitan a los gazatíes su libre derecho a decidir quién quieren que los gobierne, su libre derecho a desarrollar su vida, sobre todo de manera cultural y religiosa, como ellos lo han decidido durante cientos de años. Entonces, ese es un pueblo que debe de decidir por sí mismo cómo quiere ser visto en adelante, cómo quiere desarrollarse, cómo quiere que crezcan sus niños, cómo quiere que mueran sus ancianos. Ese es un tema de ellos. Si este plan de paz va a terminar en una intervención disfrazada y va a terminar en un resort, en una riviera para turistas extranjeros, creo que va a ser muy lamentable el desenlace. Y creo que no va a ser sostenible porque cualquier analista sabe que no se va a quedar Gaza, los gazatíes, ni los palestinos en general con los brazos cruzados si convierten esta tierra de Palestina en un desarrollo turístico. En este sentido, nos quedará ver cómo va a ir cristalizando este plan de paz. Cristian, yo te quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde, esta vez en Brújula Internacional. Ya lo sueles hacer en Ampliamente, pero siempre muy agradecidos por tus análisis y por tu perspectiva geopolítica tan amplia. Es un honor también estar en Brújula Internacional y muchos saludos a todo tu auditorio. Muchísimas gracias a ti por el tiempo y por supuesto vamos a mandar a la gente que vea toda la actualización y todos estos análisis en egeo.politics, liderada por Cristian López, una ONG justamente dedicada al análisis geopolítico. Gracias por habernos acompañado y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Nastacha. Saludos. Y con este análisis de Cristian López y con el análisis que también escuchábamos de la profesora Ana Paula Diniz, nos toca despedir por hoy esta edición de Ampliamente, un tema complejo, la negociación del plan de paz en Gaza, otros temas que también tocamos relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania y la reactivación de la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Nosotros muy complacidos de haberlos acompañado esta tarde llevándoles todo el análisis internacional y recuerde que nos volvemos a ver el día de mañana para seguir analizando todos los elementos que destacan en la agenda internacional. Feliz tarde para todos.